Buenos días, les habla Rosy Pineda y el día de hoy me corresponde comentarles acerca de edición lineal, edición no lineal y los recursos estéticos y narrativos cinematográficos. Un concepto que debemos tener en claro es el de la edición no lineal. Desde aproximadamente la década de los 80, la edición de audio y sobre todo la de video y cine pasó a ser no lineal, en contraposición con la edición lineal. Los invito a conocer la diferencia. La edición lineal, también conocida por edición analógica, es un tipo de edición de video por el cual el montaje ha de realizarse de manera secuencial, es decir, primero es necesario grabar la primera secuencia, después la segunda y así sucesivamente. Esto se hacía mediante un magnetoscopio denominado grabador, que grababa en cinta magnética las imágenes enviadas por otros magnetoscopios y los reproductores o fuentes. El problema evidente es que no permite cortar un fotograma o secuencia de manera libre. Esta todavía se utiliza cuando se quiere realizar una edición rápida. En general, el concepto detrás de la edición lineal es sencillo. Una o más cintas con el material original se transfiere al segmento por separado a otra cinta en otro grabador. En el proceso, los segmentos originales pueden ser acortados o reacomodados en otro orden. Y así se eliminan las tomas malas y se pueden agregar efectos de audio y video. La edición no lineal, por su parte, es también llamada edición de acceso aleatorio. En cambio, se basa en la digitalización del material audiovisual. Permite insertar segmentos, también eliminarlos y cambiarlos de posición en cualquier momento durante la edición. Su almacenamiento se realiza en grandes discos duros y su posterior tratamiento con temas de edición digital. Con la moderna edición digital no lineal tenemos acceso aleatorio a cualquier frame de la grabación y a las correspondientes pistas de sonido. Además, se puede aplicar directamente los efectos que deseemos, como cabeceras, subtítulos y también cambiar a voluntad la secuencia cuantas veces queramos. Se denomina sistema de edición no lineal por la terminología del video y sistema de montaje no lineal en la terminología del cine, a un sistema de edición por el cual se pueden ampliar o reducir cualquier secuencia de una edición o montaje, sin alterar ni dañar la secuencia o cuadros posteriores. Ahora les hablaré de los recursos estéticos y narrativos cinematográficos. Cuando se decide producir un audiovisual, una de las ambiciones más comunes es sorprender al espectador. Para el logro de esto se utilizan herramientas o recursos que permiten jugar con los sentidos. De esta manera les voy a nombrar y a dar una definición corta de algunos de estos recursos. El flashback es lograr el retroceso de un punto anterior de la historia. El flash forward es un salto hacia adelante en el tiempo para después retornar al momento presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá de los límites del relato. De esta manera, el flashback y flash forward son alteraciones narrativas de carácter temporal que alteran la linealidad cronológica del relato. Luego tenemos el planting y el payoff. Planting es plantar y el payoff se utiliza habitualmente para saltar o dar un resultado. Es decir, que escribir un guión consiste básicamente en ir sembrando información a lo largo de la historia que posteriormente debe ser recogida a medida que la película avanza. Bien, ahora, ironía dramática. La ironía dramática se produce cuando el espectador sabe algo que el personaje desconoce. Por ejemplo, cuando en un plano vemos que aparece una sombra por delante de la pantalla y el protagonista la desconoce. Tememos por él o por ella,
que no tiene ni idea de lo que espera. El suspenso. Este recurso narrativo se produce cuando el personaje corre un peligro inminente y el espectador lo sabe. Luego tenemos la sorpresa, que se produce cuando el espectador es sorprendido al mismo tiempo que el personaje. El término Deus ex machina proviene de la dramaturgia griega y que en la actualidad se usa para referirse a una resolución de la historia que no tiene lógica interna. En pocas palabras, cuando el fin no es lógico, sino que corresponde más a las necesidades del guionista para acabar la historia o darle un giro sin que tenga mucho sentido. Es como hacer un payoff sin haber hecho previamente un planting. Por lo tanto, es un recurso que se ha utilizado mayormente por guionistas que se han dado por vencidos antes de dar con la finalidad de la película. Por otra parte, tenemos el elixir. Cuando se narra una historia, no es imprescindible contar cada uno de los hechos o acciones que la componen. Por tal motivo, se realiza una selección de una serie de momentos de estas acciones para crear la idea de secuencia. Dichas escenas eliminadas generan un vacío y componen ese elipsis temporal. Y por último, tenemos los fundidos, que consiste en montar un plano con otro completamente negro. Con ello se transmite una sensación de cambio de capítulo y desde luego de transcurso de tiempo. El fundido encadenado posee un valor de transición entre dos momentos y no tanto de conclusión, permitiendo un flujo uniforme entre dos planos. Espero que la información sea de su interés. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.